Bueno, lo hemos vuelto a hacer. Teníamos staff en 586 euros, un trade muy rápido de 6 minutos. Ese es el vídeo que tenemos en YouTube. Y hemos batido con dos trades muy interesantes de un 30 y un 12% en 3 y 2 minutos en IMAC y en Sino, 950 y 400 euros. La cantidad es lo de menos, lo importante es cazarlas, olerlas y el objetivo y el porcentaje. Las dos las dijimos antes de apertura, donde nos centramos ese día. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no parpadees y no te lo pierdas porque son trades muy rápidos. Bueno, pues vamos a hablar de IMAC y de Sino, dos empresas muy interesantes que hicimos day trading. Ya sabéis que en nuestro curso y en nuestro grupo de Telegram nos centramos en swing, posiciones durante días, durante semanas y algunos meses, es el potencial de las penny stock que habéis visto en algunos vídeos. Y luego pues tenemos el day trading para entrar y salir en el mismo día, siempre con un stop muy ajustado. De hecho, en IMAC, pues bueno, íbamos a arriesgar un 3, un 4% para ganar un 30, que era el objetivo a la zona 2.15 y sobre todo 2.40, que hablamos ya de un 50%, es decir, hablamos de un ratio riesgo-beneficio muy interesante. Igual en Sino, fueron dos muy buenas entradas, que básicamente es que ni bajaron un centavo de la entrada, fueron entradas perfectas. Es algo que hay que buscar. Buscar y te lo terminas encontrando cuando cumple tu patrón y tu estructura, es lo que siempre decimos, más que buscar esas empresas, las encuentras. La apertura, en el vídeo de la teoría de Pavlov, lo vimos, es complicada. Siempre es complicada, hay que estar muy atento, tener cierta experiencia, cierta soltura y sobre todo tener el foco, estar focalizado totalmente en la apertura. No puedes decir como alguna gente, es que no he tenido tiempo, no me he podido salir. No, si haces day trading está tu dinero ahí en ese mismo momento. En el swing lo tienes con otro tipo de control, pero en day trading, tanto si tienes tu stop como lógicamente la salida, es lo que tienes que tener absolutamente marcado. Buscamos patrones, estructuras similares, sobre todo que se caliente la primera a la segunda hora de mercado, que son las más volátiles, además de la última, de la Power Hour, pero sobre todo las dos primeras horas y la primera hora y los primeros minutos son los más volátiles y donde está el dinero, y si tú quieres dinero tienes que estar ahí, donde está realmente la acción más caliente del día o una de las más calientes, como eran Sino o IMAC en el pre-market. Siempre lo decimos, el historial de subidas es muy importante, aquí más o menos lo veis, lo vamos a ver en el ordenador ahora claramente, y veis este historial de subidas, esta mecha de aquí, esta mecha de aquí, esta mecha verde de aquí si la veis mejor, esta de aquí, esta y esta última que es la de hoy, la de ayer, perdón. Para ver lo que pasa a la derecha siempre hay que ver si a la izquierda han pasado cosas similares y ponernos en el contexto, digamos, y eso es muy importante a la hora de la apertura. Nosotros abrimos una cuenta pequeña en DeGiro para ver que realmente se puede hacer day trading, lo hicimos el viernes y ser rentable, lo hicimos el viernes con SNDL, la empresa de cannabis que voló, hizo 3.200, hizo ese 80%, también lo hemos hecho esta semana en FTech, en BORR hicimos 1.000 euros hace unos pocos días, y son empresas que siempre decimos en apertura y luego en la alerta, lógicamente que tengan ese buen arranque y ese buen comienzo. Abrimos esa cuenta de 3.000 que estáis viendo aquí, la estáis viendo, la vais a ver en cascada, la compra y la venta. Al final también veis un depósito de 3.000, uno primero fallido de Sofort, que no suele ir bien en DeGiro. Hicimos una transferencia internacional a las 5 de la tarde y sí llegó al día siguiente. Las transferencias suelen llegar al día siguiente en DeGiro. Hicimos solo dos operaciones, lo estáis viendo, incluso hemos puesto la fecha de enero para que lo veáis bien, y hicimos solo esas dos operaciones, IMAC y Sino, y de tener 3.000, pues hicimos en 50 minutos de trabajo, hicimos 1.300, un gran salario, como siempre decimos, gente que está 40 horas trabajando, pues para eso, para conseguir eso. Aquí se consiguió en dos trades de 3 y 2 minutos, es decir, en 5 minutos de operativa, aunque fueron 50 minutos de trabajo, desde las 3:30 a las 4:20, y también hay que contar algo la apertura, lógicamente. Esto demuestra el potencial del day trading, es lo que quiero yo explicaros, deciros, y lo que en criterio os explicamos y os decimos el equipo, el potencial que tiene el day trading. Cada uno tiene que buscar su sitio. Hay gente que la adrenalina del day trading, aunque siempre lo decimos, cero,
cero emociones, cero adrenalina. Tu adrenalina tiene que ser poner bien la orden y la salida, el stop y el take profit y la salida por arriba, no la adrenalina de estoy ganando, no estoy ganando, voy a perder, llevo 3 day trade que no me han salido, este no me está llegando, estoy nervioso, no, cero emociones. Cuando tengas esas cero emociones, esa cero adrenalina será mucho mejor, si no, todavía no te estás convirtiendo en un buen day trader. Así que vamos a pasar al ordenador y vamos a ver cómo fue todo esos 2 trades muy interesantes de ayer. Así que vamos a ello y lo vemos enseguida. Aquí en TradingView y vamos a ver los últimos trades. Bueno, SNDL lo tenéis en YouTube. Y bueno, estos días también hemos tenido BOR con una ganancia de 1000, es verdad que fueron 40 minutos, pero fue algo espectacular. Fue aquí este día, de 0,67, aquí justo. Buscábamos la rotura de este día anterior, el gráfico diario siempre es buen indicativo, aquí estábamos rompiendo la media de 50 y lógicamente mirar la cruceta, seguir la cruceta, todo el volumen que teníamos este día y estos días incluso de aquí frente a los anteriores. Este fue nuestro día, dijimos la rotura de 0,67 con el objetivo a 0,84, es decir, a esta resistencia de aquí, ¿vale? Os la voy a marcar, incluso aquí la vamos a poner en horizontal, era la que nosotros teníamos marcado, y lo que estáis viendo en los mensajes, los 0,84. Aquí la tenemos un poco más negra, más gruesa, ¿lo veis? Es una buena resistencia, que aquí fue soporte, en esta vela verde de aquí fijaros también cómo era soporte prácticamente, y bueno, aquí también tocaba el precio de varias zonas, pero recientemente está claro el soporte que teníamos aquí y esta resistencia. Lo normal es que hubiera también llegado a la media de 200, es decir, a 1,13, pero era un objetivo muy ambicioso. Este objetivo del 20, 25, 30% ya era un objetivo muy interesante. La acción, si vemos el gráfico de 5 minutos, pues abrió bastante bien, aquí lo tenemos, y era esta rotura, la rotura de 0,67, lo que nosotros buscábamos. Y bueno, pues se dio también sobre las 3:45, empezó el trade, y nos hizo nuestro 0,84 en eso, pues aquí lo estáis viendo, desde las 3:50 hasta las 4:25, esos 35-40 minutos que os decía. En FTech, pues igual, siempre hay que ver un poco el gráfico diario, lógicamente, es bastante interesante, tanto para ver objetivos como para ver si la acción viene caliente los días anteriores. Aquí no teníamos un gran calentamiento, digamos, pero sí estaba en una muy buena zona de la lateralización y, digamos, alcista por estar las 3 medias totalmente comprimidas aquí y la media de 200. Mucha consolidación hasta tal punto de que las 3 medias, 20, 50 y 200 que nosotros trabajamos, estaban prácticamente unidas. Era una empresa muy interesante y, sobre todo, fijaros el objetivo que teníamos marcado en 205, nos vamos a llevar la línea aquí. Fijaros aquí cómo toca el precio, cómo toca aquí el precio, era nuestro objetivo. Y lo cumplió totalmente, hicimos ese buen trade. Y sobre todo fue la apertura, una apertura totalmente limpia con ese gap y no se descolgó nada. Aquí tenéis el precio de apertura, 1,07 y no llegó a estar por debajo de eso nunca. ¿Vale? Vamos a ver ya con detenimiento, sí, las dos donde hemos hecho este gran día, hemos batido ese récord de Staff, la empresa de 586 minutos, el vídeo de un trade muy rápido, pues lo que hemos dicho en la presentación que tenía esa mis espalda, historial de subida, mirad, no solo esta grande, sino esta, ya tenemos aquí de 1,80 a 3,40, casi un 100%. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Son empresas con historial de subidas. También teníamos eso, penetrando la media lila, la media de 200, la línea lila morada. Y esta vez pues igual, tenemos una apertura en 1,62 que no se descolgó, luego sí hizo mínimos más adelante, pero durante la sesión arrancó fuerte. Lo vamos a ver ahora en gráficos de minutos. ¿Qué teníamos nosotros marcado? Pues primero este objetivo en 2,17, que fue mi zona de salida, que habéis visto en 2,18, y sobre todo este de aquí, que fue el que dijimos antes de apertura y en la alerta, del entorno de 2,45, 2,47. Y si lo vemos un máximo de 2,54. La empresa cumplió perfectamente. Si nos vamos al gráfico de un minuto,
nosotros en nuestro curso lo explicamos, hacemos estructuras y acción del precio y volumen. No hacemos, por ejemplo, el VWAP, el VWAP, que aquí, por ejemplo, ahora lo podemos poner y es algo que no nos va a dar un gran resultado. De hecho, vamos a poner ese indicador, que muchos nos preguntáis, y vamos a ver si los tenemos aquí, indicadores. Bueno, primero tenemos que borrar alguno, el estocástico, y vamos a poner el precio medio ponderado por volumen, que es un indicador muy interesante, pero para la locura de la apertura no tanto. De hecho, mirad, se supone que estar el precio por encima del VWAP es alcista, y aquí el precio lo logra ya en el entorno de $2, es decir, difícil seguirlo. En FTech, vamos a ver si la tenemos, y lo comentamos también. Bueno, aquí tenemos el VWAP, que es esa línea grande. Aquí, por ejemplo, sí era una empresa bastante interesante y estaba por encima del VWAP. En BOR también lo tenemos. Haremos algún vídeo específico, pero bueno, estas son las velas de 1 minuto. Vamos a ver sobre todo las de 5 minutos, que siempre nos gustan más y lo vemos bastante más claro. Pero bueno, aquí vemos como esa rotura de 0,67, el precio sí empezó a trabajar por encima del VWAP. Y en IMAC también, que es lo que queríamos comentar, pues vemos como tenemos esa apertura y como el precio realmente, el VWAP está por encima de $2. Te pierdes esa oportunidad, ahí lo habéis visto, en más de la mitad de las veces el VWAP aquí no nos ayuda, sobre todo en apertura, pero es un indicador que sí que podéis tener en cuenta, ¿vale? Pero quería enseñarlo porque realmente no lo usamos, no nos sirve, somos rentables sin él, y por lo tanto cuanto más indicadores tengas, más estás adornando tu trade y tu trading, y no es interesante. En IMAC, si nos vamos a 1 minuto, pues vemos totalmente cómo fue una apertura muy limpia. Aquí la vemos, a ver, esta es la apertura, el día 12, correcto. Sí perdió, pero solo 1 centavo, es decir, hizo, bueno, hasta hace 1,55, de 1,62 que abrió a 1,55, pero una vela, veis abajo, con poco volumen. Y ya la segunda vela, superando este máximo de 1,67 y con mucho incremento de volumen frente a la anterior, es la que nos hizo ver que realmente existía ese potencial hasta la zona que tenemos marcada de 2,47. En cuestión de minutos, yo me salí aquí en la tercera, 3 minutos de trade, porque hizo un máximo de 2,24, pero un mínimo de 2. Yo me salí aquí en el entorno de 2,18, muy arriba. Claro, hizo 2 como podía haber hecho 1,85, 1,90 y luego seguir tirando, pero claro, hay que poner tu dinero a salvo. Ya era un beneficio bastante importante, aunque el objetivo real era 2,47 y lo terminó haciendo. De hecho, vemos unos impulsos en la vela de 1 minuto muy buena, aquí no pierde ni la mitad de la vela, eso siempre es bueno. Y en la de 5 minutos, pues lógicamente no teníamos la suficiente información porque era justo en apertura, entonces tuvo esa vela poderosa, pero claro, tú tienes que preparar tu salida, como decimos. Entonces el trade había que hacerlo con velas de 1 minuto, porque desde el primer minuto estaba la acción muy caliente. Lo ideal hubiera sido poner un stop aquí en 1,98, incluso en 1,90, ya teníamos algo de beneficio, pero claro, yo no puedo poner un stop en 1,96 si la acción está en 2,24, le estoy dejando de ganar demasiado, pero tuvo una acción del precio muy sana, como veis. Si nos vamos a Sino, fue la empresa que también dijimos en apertura, pero no tuvo esa gran apertura. Si nos vamos a las velas de 1 minuto, son velas mucho más pequeñas. Fijaros, una empresa con mucha menos liquidez, abrió aquí el día 12, sí, en 2,66, y bueno, ya se nos fue esta vela igual, pero esta ya se nos fue cayendo a 2,58 y aquí mínimos de 2,43, donde consolidó bastante bien. Nosotros ya nos centramos en IMAC, y al cerrar el trade pues volvimos a Sino y a ver si había alguna empresa más interesante en nuestro radar y en el volumen diario. Y en el gráfico de 5 minutos, lógicamente, habéis visto todo ese ruido, pero miraros aquí qué bien se concentra, qué limpio y qué bien está. Nosotros ya os digo que personalmente también uso mucho el gráfico de 5 minutos para hacer day trading.
Lo podéis ver en nuestro curso, siempre hacemos mucho énfasis de ello. Aquí tenemos esta bajada y esta consolidación, y si seguís la cruceta vemos este impulso y este retroceso, este impulso y este retroceso y este gran impulso, es decir, vemos mínimos crecientes. Si trazamos por ejemplo la línea de tendencia, es lo que nos gustó también, pues lógicamente aquí desde este mínimo vemos mínimos crecientes hasta 3, tenéis aquí 1, 2 y 3, si trazo la línea rápido y mal, perdonad que la haga así con el pincel, pues tenemos aquí este impulso, este retroceso, este impulso, este retroceso y este impulso. Esto que acabo de hacer es lo mismo que si nos vamos a ver dónde está, donde lo podemos ver, que no lo uso, pero bueno, creo que estará aquí en vela, sí, la línea. Pues vemos esos impulsos y esos retrocesos, ¿lo veis? Este mínimo es menor que este. Aquí consolida y luego tira. Son impulsos y retrocesos totalmente siguiendo la acción del precio y el volumen, porque si os fijáis abajo, este impulso viene con volumen y este retroceso no. Y este impulso ha venido con todo este volumen de abajo. Y este retroceso viene con estos dos volúmenes menores que el impulso. Y luego este impulso no llega con gran volumen, este último sí, que es cuando ya llega a un máximo de 2,28, no, de 3, bueno, ahora lo vemos, es que no nos sale aquí en la línea, parece que es 2, ahora lo vemos. Este impulso, lógicamente, es el mayor con todo ese volumen. Si volvemos ahora para ver el tema de los precios en las velas, aquí lo tenemos, velas. ¿Vemos más claro? Sí, aquí vemos que llegó a 3,20, que es el objetivo que nosotros primero dijimos. Y vemos esa serie de impulsos y retrocesos totalmente buenos. Nuestra entrada fue a las 4,17 en el entorno en esta vela, ya confirmando el impulso grande, y sabíamos que si rompíamos los 2,75 nos iríamos seguramente a esa zona de 3,20 o 3,20 más, 3,40 sobre todo, a los máximos diarios, esta rotura de aquí, ¿vale? De este segmento de aquí, que estoy trazando con la cruceta, bueno, lo podemos poner incluso con el rango de precios, vamos a ponerlo. Esta rotura es la que nosotros nos referimos. Vamos a marcarla así, bueno, para que veáis. Espera, vamos a ponerla bien. Aquí la tenemos, rango de precios. Ahora, cuando quieras hacerlo rápido, vamos a hacerlo bien. Pues toda esta zona que tenemos ahí marcada es lo que buscábamos de rotura. Cuando el precio dejara de trabajar en esta zona azul que tenemos aquí marcada, viene el rompimiento y vino con volumen, como veis. Es lo que buscamos, y no lo que buscamos, sino lo que realmente viendo el gráfico nos encontramos. En el gráfico diario, vamos a borrar esto de aquí. En el gráfico diario, pues bueno, vemos una empresa también que es muy caliente, el sector shipping, que estaba muy caliente este día, y con todas estas mechas y estas grandes subidas. No tenemos aquí la resistencia puesta, pero bueno, esta zona de 3,20 era muy interesante, sobre todo la zona de 3,34 y 3,45, que le faltó fuerza. Aquí nos quedamos en la zona de 3,20, que como veis, pues sí, es una resistencia interesante. Si trazamos aquí la línea, por eso la teníamos seleccionada. Si trazamos aquí la línea, sabemos que el precio, sobre todo aquí, fijaros cómo hizo de soporte, y eso se convierte también en resistencia. Aquí se vuelve a convertir en una resistencia, el precio resiste a pasar de aquí. Aquí lo penetró con esta cierta mecha, aquí también, pero bueno, la zona de 3,20, como decimos, era una zona muy interesante y lógicamente, como decimos, siempre que temas un 15, aunque lo ideal hubiera sido que hubiera llegado aquí a los 3,40, que es también lo que decíamos, pero siempre que tienes un 12, un 13, un 15%, tienes que ponerlo a salvo. Así que bueno, espero que te haya quedado un poco claro cómo trabajamos nosotros. Olvídate del VWAP, si te vale a ti, perfecto. A nosotros ya ves que no nos da entrada ni salida, aunque en acciones más consolidadas o que llevan una subida multiday, pues sí puede ser. Por ejemplo, ayer tuvimos también solo
aunque no entramos, pero una acción que lo está haciendo muy bien. Le hicimos una alerta con 50-80% desde la zona 2.59 a 3.80. Creemos que va a cerrar esta resistencia en 6 y fijaros qué buen comportamiento tiene. Aquí ha tenido una especie de, ha tenido una parábola, que si la dibujo de nuevo rápida y mal, perdonadme por los dibujos, pues bueno, vemos que aquí llegó, hizo este retroceso y esta subida, una especie de cap and handle que no llega a ser, que es realmente una parábola con un retroceso y un impulso mayor que acompañado con volumen. Si vemos lo que quiero decir en el gráfico de 5 minutos, seguramente aquí el VWAP sí va a estar bastante bien porque es una subida que no es loca, que no es rápida, fue poco a poco. Y bueno, pues aquí lo tenemos, lógicamente. El VWAP es esta línea, a ver que estoy pintando, borramos esto. El VWAP es esta línea azul más oscurita, vamos a cambiar de color para que lo veáis. Y la vamos a poner, pues negra. Negra, sí, la vemos bien. Y fijaros cómo el precio, pues desde toda esta zona de 4 ya nos da una entrada y el precio está muy alejado del VWAP. Al ser una subida muy constante, sin gran volatilidad en el poco espacio de tiempo, porque tenemos aquí un rompimiento a las 7:40 hasta el cierre, para hacer de 4.40 a 4.80 ese 10%, que de todas formas es muy interesante, y sobre todo el precio ya desde 4.15, pues ese más o menos 15%. Pero como decimos, para nosotros no es muy útil, no es demasiado útil y no lo usamos. Tienes toda nuestra estrategia en nuestro curso, estrategia swing y estrategia day, que es de lo que estamos hablando ahora, y bueno, nosotros seguiremos siempre en apertura, oliendo estas empresas, intentando ver que son calientes al principio y que luego cumplen en la apertura, que es de lo que se trata. Así que ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Criterio Trading Penny Stocks, Criterio Penny en Twitter y lógicamente en nuestros vídeos de YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.